Estás tramando algo, ¿qué tienes en mente?, diría Tyr con su típica expresión. Yo. Puede ser, eres muy perspicaz, pero realmente quiero pelear contigo, lo quise desde el momento en que nos conocimos, diría Kakaroto. Ya conoces mi respuesta, no lo haré, a menos a que exista una razón válida, diría Tyr. Eso es lo que pensé, entonces no tengo más opción, se diría Kakaroto, y este había comenzado a incrementar su impresionante ki. El lugar donde se encontraban el ángel y el Saiyajin semidios había comenzado a temblar con mucha intensidad. Además, al encontrarse en una gran altura, relámpagos y estruendos habían comenzado a caer por el lugar. Una poderosa aura dorada había envuelto a Kakaroto, el cual este se encontraba con una sonrisa confiada mientras se preparaba para atacar al ángel de la muerte. No lo hagas, Kakaroto, esto podría salir muy mal, diría Tyr. También lo lamento, pero no me dejaste más opciones, diría Kakaroto, y este incrementaría mucho más su increíble poder. No voy a pelear contigo, no es el momento, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. Aquí voy, fueron las palabras de Kakaroto, y este a una velocidad bestial se había arrojado al ataque con todo el poder del Super Saiyajin 4. Pero entonces Tyr esquivaría sin ningún tipo de dificultad el puño de Kakaroto, y este también retrocedería para tomar cierta distancia. Vaya, ni siquiera pude ver a qué hora se movió, con mi nivel actual jamás lo alcanzaré, se diría Kakaroto, y este nuevamente se lanzaría al ataque a toda velocidad. Pero Tyr nuevamente y sin problemas esquivaría la poderosa patada de Kakaroto, y otra vez volvería a retroceder para tomar distancia. Sus movimientos son muy impredecibles, parecen los del Ultra Instinto, eso demuestra porque es el ser más veloz, se diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa. Es suficiente, Kakaroto, no seas terco, diría Tyr. Kakaroto había dejado de atacar, este entendió que necesitaría mucho más poder si quería hacer que Tyr peleara con todas sus fuerzas. Realmente no lo quieres entender, pero eres muy terco, sin duda la sangre de los Saiyajines más puros corren por tus venas, diría Tyr. Voy a hacer lo posible para que me tomen en serio, te voy a mostrar todas las transformaciones de un Saiyajin mortal, diría Kakaroto, y en ese momento este volvería a un estado base que dejaría sorprendido a Tyr. Esto es inesperado, jamás te había visto en esa forma, ahora realmente pareces ser el señor Goku, diría Tyr. Presta atención, te voy a mostrar los poderes de un Saiyajin, fueron las palabras de Kakaroto, y este había comenzado a incrementar todo su increíble poder en estado base. Rayos y relámpagos no paraban de caer, evidentemente el cielo estaba completamente nublado, múltiples ráfagas de viento y el lugar no paraba de temblar. Su ki no deja de crecer, sigue y sigue aumentando su ki, por 10, ahora por 20, vaya, ahora por 40, pero aún así es un nivel extremadamente bajo, se diría Tyr con su típica expresión. Entonces Kakaroto había soltado un grito desgarrador y su poder había crecido 50 veces más, el humo se dispersaría y Tyr vería a Kakaroto con una nueva apariencia, una musculatura impresionante, además su cabello dorado llamaba mucho la atención, el Saiyajin semidios había accedido al Super Saiyajin. Cabello dorado, los Saiyajines tienen muchas transformaciones por lo visto, diría Tyr. Y eso no es todo, ahora te mostraré una transformación donde un Saiyajin mortal puede aspirar con un régimen de entrenamiento muy intenso, diría Kakaroto, y este nuevamente había comenzado a gritar y su ki otra vez había comenzado a crecer a una velocidad impresionante. Vaya, esta vez su ki se ha disparado, está creciendo muy rápido, sin control, diría Tyr. Kakaroto no paraba de gritar con mucha intensidad, el aura que rodeaba su cuerpo ahora era más agresiva, esta vez el Saiyajin estaba sufriendo cambios drásticos en su apariencia, en especial en su rostro, además de que su cabello había comenzado a crecer. Hasta que finalmente un resplandor se daría por todo el lugar y por último se escucharía un fuerte rugido de una bestia, entre las sombras Kakaroto había revelado su nueva apariencia, tenía una cara mucho más intimidante, parecía la de un villano y su cabello dorado había crecido desmesuradamente que sorprendería al ángel de la muerte. Su cabello es demasiado largo, también tiene la cara de un villano, su poder se duplicó incontables de veces, se diría Tyr en sus pensamientos. ¿Qué te parece?
A esto lo llaman el Super Saiyajin 3, se necesitan muchos años de entrenamiento para evitar el malgaste de energía, pero para evitarse todo eso, existe la siguiente fase, fueron las palabras de Kakaroto y este nuevamente había comenzado a incrementar su espectacular ki. Su poder ha vuelto a crecer, esta vez está creciendo rápidamente, hará una transformación más, es sorprendente lo que pueden hacer los Saiyajines, se diría Tyr. Kakaroto no dejaba de incrementar su espectacular poder, incontables ráfagas de viento hasta formarse un potente tornado, relámpagos y estruendos, los escombros saldrían volando y las montañas no paraban de retumbar. Solo espero que no destruya mi casa, se diría Tyr en sus pensamientos. Hasta que finalmente Kakaroto de un fuerte grito había accedido al Super Saiyajin 4, donde su poder era gigantesco a comparación de las transformaciones pasadas. Dime qué te parece, este poder es lo máximo en que un Saiyajin puede aspirar con el ki mortal, pero esta transformación ya la conocías, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa. Ya veo, la raza Saiyajin sin duda es muy interesante, pero con ese poder no puedes vencer a nadie, diría Tyr. Tienes toda la razón, para eso necesito acceder al ki divino, diría Kakaroto y en ese momento sería rodeado por una aura dorada. Veo que hará una transformación más, me pregunto qué intenta ganar con esto, se diría Tyr. Una gigantesca neblina dorada había aparecido en todo el lugar, cosa que llamaría la atención de Tyr, hasta que finalmente se revelaría la nueva transformación de Kakaroto, esta vez tenía una nueva apariencia, su cabello era rojizo y lo envolvía un poderoso ki divino, además de que parecía más delgado y mucho más joven. Tu ki ha cambiado, ahora eres un dios, diría Tyr. Exacto, a esto lo llamo el Super Saiyajin Dios, esta vez me envuelve un ki divino, pero aún no termino, diría Kakaroto quien había vuelto a su estado base pero rápidamente había vuelto a incrementar su increíble ki al extremo que todo el lugar había vuelto a temblar. Definitivamente los Saiyajines cuentan con muchas transformaciones, esto es normal, diría Tyr. Kakaroto había comenzado a acumular mucho poder, estaba liberando grandes cantidades de ki divino, hasta que finalmente su aura cambiaría de un momento a otro por un color azul. Kakaroto había accedido al poderoso Super Saiyajin Blue, desprendiendo un increíble poder que se sentía por todo el Olimpo. Ahora es azul, pero ¿a dónde quieres llegar exactamente, Kakaroto? Diría Tyr. Solamente quiero mostrarte lo que un Saiyajin puede ganar cuando se lo propone, pero aún no termino, diría Kakaroto y en ese momento había vuelto al estado base, cosa que sorprendería a Tyr. Me pregunto qué tiene en mente ahora, se diría Tyr. Kakaroto había cerrado sus ojos, para entrar en máxima relajación y dejar que su cuerpo fluya con el viento, tener la mente en blanco y dejar que el cuerpo actúe por juicio propio. Kakaroto al abrir los ojos, tenía un brillo plateado y sería envuelto por una aura de ki sosegada. Su estado base evolucionado, el Ultra Instinto, cuando el cuerpo y la mente entran en completa armonía, un estado que no es fácil de acceder y mucho menos de dominar, un estado que está al alcance de pocos, diría Tyr. Como te habrás dado cuenta, esto es el Ultra Instinto o la doctrina egoísta, como quieras llamarle, pero está incompleta, diría Kakaroto y nuevamente había vuelto a cerrar sus ojos y su poder volvería a crecer y su aura se hacía cada vez más grande. La raza Saiyajin no tienen límites, son muy parecidos a los ángeles, nosotros tampoco tenemos límites, diría Tyr. Entonces una poderosa aura había cubierto todo el cuerpo de Kakaroto al punto que parecía un caparazón, hasta que finalmente se revelaría la forma completa del Ultra Instinto, cabello plateado y un ki impresionante. Con que así se ve el Ultra Instinto perfeccionado en un Saiyajin, qué interesante, diría Tyr. Esto es el Ultra Instinto perfecto, ahora te mostraré todas las variantes de la doctrina egoísta prohibida, cada una tiene una peculiaridad diferente a la otra, diría Kakaroto y de inmediato había vuelto al Ultra Instinto incompleto donde su cabello pasó de ser plateado a un cabello negro. Kakaroto había vuelto a cerrar sus ojos mientras nuevamente su cuerpo y su mente entraban en completa armonía, con la diferencia que esta vez se podía sentir un ki maligno proviniendo del cuerpo del Saiyajin, al abrir los ojos mostraría la mirada de un demonio antiguo y de sangre pura, ojos rojos como el infierno. Su ki cambió, ahora parece un demonio, esa mirada solamente la tienen los demonios, mi sangre ha empezado a hervir de emoción.
Este poder me fue heredado por un demonio antiguo y puro, también estos son los poderosos ojos de demonio, dime, ¿qué te parece?, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Así que esto siempre fue tu plan, pero te equivocas, no voy a caer en la tentación, me niego a pelear, diría Tyr con una mirada decidida y determinación. Ya veo, no tenía la intención de mostrarte las variantes de la doctrina egoísta, pero veo que no tengo opción, fueron las palabras de Kakaroto y de un momento a otro, haría incrementar su ki como demonio, su apariencia cambiaría de inmediato, esta vez su cabello era de un color verdoso y para sorpresa de Tyr, Kakaroto aún seguía usando sus poderosos ojos de demonio. En la pelea de Super Kakaroto contra Black, la fusión no tuvo la necesidad de usar los ojos de demonio, deben ser muy poderosos, se diría Tyr. A esto lo llamo la doctrina egoísta legendaria, pensarás que es igual al anterior pero estás equivocado, este poder me brinda más fuerza bruta, mientras más pierdo el control, mi poder irá creciendo más y más, pero no soy fan de perder el razonamiento en una pelea, la doctrina egoísta prohibida se enfoca más en la velocidad, mientras mi cuerpo y mi mente estén en completo armonía, mi velocidad irá aumentando al igual que mi poder, y ahora, fueron las palabras de Kakaroto y nuevamente cerraría sus ojos, al abrirlos, su apariencia nuevamente habían cambiado, ahora su cabello era blanco como el de un ángel puro, sin embargo el brillo en sus ojos seguían igual, todo indicaba que era capaz de usar los ojos de demonio con la variante final de la doctrina egoísta. Esta vez su ki es diferente, hay una extraña combinación entre un ki celestial como el de un dios y el ki de un demonio, esto es el poder de un ser supergenético, que cuenta con las células de las razas más poderosas, se diría Tyr en sus pensamientos. Y bien, ¿a esto cómo le llamas?, diría Tyr con su típica expresión. A esto lo llamo la doctrina egoísta suprema, esta es diferente a las anteriores, la doctrina egoísta prohibida se enfoca en velocidad y armonía, la legendaria en poder, explosividad y fuerza bruta, y esta se enfoca en resistencia y durabilidad en batalla, pero al igual que las demás, el poder de esta doctrina seguirá y seguirá creciendo, dime, ¿qué te parece?, diría Kakaroto mientras aún tenía esa expresión muy serena. Estoy sorprendido, sin duda esa tal doctrina es muy poderosa, no solo te da la capacidad de usar el ki de un demonio, sino también el poder de un ángel, diría Tyr. Así es, tienes toda la razón, sin embargo, aún queda una evolución de la doctrina egoísta prohibida, pero por el momento no es necesario, puedo usar el poder de mis anteriores transformaciones usando la doctrina egoísta prohibida, diría Kakaroto y cerraría sus ojos para poder entrar en máxima relajación, concentración y en completa armonía. ¿Hará una transformación más? No, es diferente, he vuelto a sentir ese ki siniestro y mi sangre otra vez empieza a hervir de emoción, sí, ahí está, ese ki, el de un demonio puro, diría Tyr. Kakaroto al abrir los ojos su apariencia había vuelto a cambiar, había vuelto su cabello púrpura y también ese poderoso ki de un antiguo demonio puro, era la doctrina egoísta prohibida. Esta vez la intensidad de la maldición se vuelve cada vez más y más fuerte, pero gracias a mi entrenamiento mental, puedo resistirlo, se diría Tyr. Y esas fueron todas las transformaciones de un Saiyajin, las transformaciones con el ki mortal, las transformaciones y estados con el ki divino y por último, todas las variantes de la doctrina egoísta, yo diría que es sorprendente, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Es sorprendente, lo vuelvo a decir, pero tienes que entender que no tengo batallas por placer y mucho menor por beneficio propio, a menos que mi vida corra peligro o exista una verdadera razón para hacerlo, o a menos que sea una orden del Señor, mi padre, cosa que es imposible desde su muerte, diría Tyr. Ahí está la clave, debo hacer que Tyr corra peligro para que pueda pelear con todas sus fuerzas, no tengo de otra, mi sangre como Saiyajin me pide batallas, se diría Kakaroto y había comenzado a dar pasos dirigiéndose hacia Tyr con una mirada fría y decidida. Mis instintos y mi intuición me vuelven a advertir, por la postura de Kakaroto, puedo ver que está dispuesto a atacarme y sin contenerse, esto es malo, se diría Tyr. Entonces, como si el tiempo se hubiera congelado, Kakaroto se había movido a una velocidad escalofriante y ya se encontraba frente a Tyr con un veloz y preciso puñetazo. La vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para entender, por ende, la vida es muy sencilla, pero insistimos en hacerla complicada, fueron las palabras de Tyr y a una velocidad catastrófica esquivaría el puñetazo justo en el último milisegundo.
pero Kakaroto al instante lanzaría un rodillazo con mucha técnica y velocidad directamente en el abdomen de su oponente. Pero Tyr con un veloz movimiento volvería a esquivar el ataque de Kakaroto y esta vez retrocedería muchos metros. Eres muy veloz, tu velocidad ha mejorado, diría Kakaroto. Aún no puedo entenderte, ¿por qué razón peleas? Debes tener una razón, diría Tyr. La vida es corta y debemos disfrutarla hasta nuestro último día, esa sería mi razón si fuera un mortal, pero en mi caso es diferente, en mi pelea con Black me hizo comprender muchas cosas, me hizo entender que siempre habrá alguien más fuerte que yo, no fui criado como Son Goku, desde niño estuve rodeado de riquezas y un gran estatus entre los dioses, eso me volvió muy arrogante y pude tener los mejores entrenamientos, me llené de confianza, siempre derroté a mis adversarios desde niño sin la necesidad de depender de la ayuda de nadie, derrotar a Black con la ayuda de la fusión, fue un golpe muy bajo a mi orgullo como el semidios que soy, jamás volveré de depender de esa técnica, diría Kakaroto con un tono frío en su voz. Se parece un poco a mí, se diría Tyr en sus pensamientos. De acuerdo, he tomado mi decisión, voy a pelear, si tanto lo deseas, entonces lo haré, diría Tyr y en ese momento este desaparecería de una manera inesperada. No obstante, Kakaroto haciendo un perfecto juego de pies esquivaría el puñetazo de Tyr moviéndose a un lado con mucha agilidad. Tyr soltaría una pequeña sonrisa y de inmediato le arrojaría un gancho extremadamente veloz y con una precisión excepcional. No obstante, Kakaroto volvería a esquivar el ataque de Tyr haciendo una maniobra muy habilidosa y rápidamente haría un contragolpe, lanzando un puñetazo directo con técnica. Tyr esquivaría sin problemas el puño de Kakaroto y este le arrojaría una poderosa ráfaga de ki directamente hacia toda la cara. Pero Kakaroto con un simple puñetazo desviaría la ráfaga de ki con facilidad y sin problemas. Tyr se encontraba de pie con una postura muy firme, este estaba fascinado del poder de la doctrina egoísta prohibida. Sin embargo, había una distancia de 5 metros entre ambos, pero eso no le importó a Kakaroto por lo cual este se preparaba para lanzar un puñetazo mientras lo rodeaba una aura muy sosegada. ¿Qué está tratando de hacer? Estamos en una distancia de más de 5 metros, su puño es imposible que llegue a mí, se diría Tyr en sus pensamientos. No obstante, Kakaroto no se detendría y a pesar de haber una distancia de más de 5 metros lanzaría el puñetazo con una precisión inigualable. Pero, el ángel de la muerte era un guerrero experimentado, por lo tanto con su antebrazo bloquearía esa onda expansiva que había salido del puño de Kakaroto, pero aún así la fuerza ejercida lo haría retroceder muchos metros. Pero era justo lo que Kakaroto había predecido, a consecuencia ya se encontraba frente a Tyr con un puñetazo devastador, sabía que Tyr era un guerrero experimentado y podría bloquear su ataque, pero también predijo que serviría como una distracción. Me ha engañado, él sabía perfectamente que yo bloquearía su ataque, se diría Tyr en sus pensamientos mientras vería el puño de Kakaroto a 1 milímetro de su cara. Kakaroto finalmente conectaría su veloz e impredecible puñetazo directo en toda la cara de Tyr, pero vería como su puño atravesaría la cara de su oponente, notando que en realidad no lo había golpeado. Y era correcto, Kakaroto no fue capaz de golpear a Tyr debido a que había usado toda su gran velocidad justo para esquivar en el último milisegundo y por lo tanto se había colocado arriba de Kakaroto con un poderoso golpe de mazo. Kakaroto se encontraba sorprendido, Tyr fue capaz de esquivar un golpe que era imposible de hacerlo, además había jurado que lo había golpeado. Entonces Tyr con gran velocidad conectaría un poderoso gancho con una fuerza considerable, sin embargo el puño de también había atravesado la cara de Kakaroto. No eres el único que sabe esquivar a gran velocidad, te lo dije, esta variante de la doctrina egoísta prohibida irá mejorando la velocidad de instinto propio, diría Kakaroto y de inmediato le lanzaría un poderoso rodillazo a una velocidad legendaria. No obstante, Tyr nuevamente volvería a esquivar en el último segundo, pero esta vez retrocedería para tomar cierta distancia. Kakaroto se encontraba con una expresión seria mientras sus intimidantes ojos de demonio no le quitaban la mirada a su adversario. Nos situamos en el campo de entrenamiento cercano al reino que alguna vez perteneció a Zeus. El dios de la personificación de la fuerza había estado entrenando arduamente, debía alcanzar un nuevo nivel, no se iba a dar por vencido tan fácilmente.
Pero no era el único, el dios vikingo también había estado entrenando sin parar, no iba a dejar que los Saiyajines superen sus poderes, para ello debía volverse más poderoso que nunca, alcanzar un nivel totalmente inimaginable. El dios Hércules iba a seguir con su entrenamiento, hasta que sentiría y vería como todo el planeta era sacudido de manera feroz, ante una potente corriente de poder y precisión. Al igual que Hércules, el dios vikingo también habría detenido al momento su entrenamiento, al ver cómo todo era sacudido ante un ki realmente abrumador, no se sabía con exactitud de dónde venía, debido a que se podía sentir por todo el planeta. ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene este impresionante ki? Está lejos de nuestra imaginación, diría Hércules. Es un ki asombroso, pero es difícil saber de dónde proviene, no logro distinguirlo con exactitud, diría Baldur. ¿Será un nuevo enemigo? Puedo sentir también una energía maligna muy siniestra, esta vez estoy preparado, diría Hércules. Tienes razón, ese ki es totalmente maligno, tanto así que mi sangre ha empezado a hervir, es un ki maligno muy puro, diría Baldur. Espera, reconozco este ki, ya he sentido este tipo de energía en las incontables misiones que he tenido, este ki pertenece a un demonio antiguo, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso crees? Diría un Baldur sorprendido. No puedo estar equivocado, este ki pertenece a un demonio antiguo, de la familia Hellsing, diría Hércules. ¿A qué estamos esperando? Un demonio no puede pisar este sagrado planeta, le haremos saber que no es bienvenido, lo regresaremos al infierno de donde salió, diría Baldur quien había empezado a expulsar su ki. Es difícil saber su ubicación, debido a que puedo sentir su ki en todas partes, diría Hércules con una expresión seria. ¡Qué ingenuos!, diría Loki con una sonrisa arrogante, y quien había aparecido de la nada. ¿Qué haces aquí? Puedo ver que ha llamado tu atención ese ki, diría Hércules. No me importa si no puedo saber dónde está su ubicación, no voy a descansar hasta encontrarlo y hacerlo trizas con mis propias manos, un demonio repugnante no puede estar aquí, diría Baldur y se preparaba para emprender vuelo hasta que sería interrumpido por la risa de Loki. ¡Qué tonto! Veo que mucho entrenamiento ha fundido tu cerebro, deja a un lado tu odio a los demonios y presta un poco más atención, usa la inteligencia, siente su espíritu y te darás cuenta que se trata de un semidemonio puro, este ki pertenece a Kakaroto, diría Loki mientras tenía una sonrisa arrogante. Rayos, es verdad, ¿cómo pude dejar pasar en alto esto? Por un momento olvidé que Kakaroto también cuenta con la sangre de la familia Hellsing, diría Hércules. ¿Lo ves? Incluso Hércules se acaba de percatar de la situación, diría Loki acompañado de una sonrisa. Esta vez supongo que lo dejaré pasar, parece que me dejé llevar por mis emociones, ahora que todo está resuelto, largo, como puedes ver, estamos en medio de un entrenamiento, diría Baldur. Grosero como siempre, actuando como un cavernícola, como sea, me retiro, diría Loki. También pasamos por alto ese otro ki, pertenece a Tyr, ahora sé dónde se encuentran, el lugar de Tyr, allá arriba en las montañas, en lo más alto, supongo que no somos los únicos que hemos estado entrenando, diría Hércules. Debo reconocer que Kakaroto tiene agallas para entrenar con Tyr, si llegase a perder el control de su maldición, Kakaroto podría morir y él lo sabe, pero aún así quiere enfrentar a Tyr, es admirable, diría Baldur. Ahora nos situamos en otra parte del planeta, en un lugar muy acogedor. Mañana es el día, donde entrenaré junto a Kakaroto, estoy deseando que llegue, no puedo esperar, además debo estar atenta y ser más asertiva, de lo contrario, Afrodita atrapará con sus garras a Kakaroto, ella tiene planeado tener un hijo con Kakaroto, solo lo está utilizando, no lo puedo permitir, se diría Artemisa en sus pensamientos. Hasta que en ese momento Star casi pierde el equilibrio, debido a que se daría un fuerte temblor por todo el lugar, para ser exactos, el planeta entero era sacudido ante una fuerte presión de poder. Estos dos kis son el señor Tyr y Kakaroto, la batalla ha comenzado, solo espero que no se salga de las manos, no sabemos qué podría pasar si el señor Tyr pierde el control de su maldición, pero sé que Kakaroto no dejará que pase, puedo afirmar que sabe lo que hace, eran los pensamientos de Artemisa. Ahora nos ubicamos en el castillo de la diosa del amor y de la belleza.
He vuelto a fallar, pero no me voy a dar por vencida, tendré un hijo con Kakaroto a como de lugar, juntos daremos nacimiento al guerrero perfecto, un guerrero invencible, no tendrá limitaciones, un prodigio, con la sangre de Kakaroto y la mía, nacerá un guerrero sin igual, no puedo esperar, se diría Afrodita en sus pensamientos acompañada de una sonrisa descarada. Regresando a las montañas, en lo más alto del hogar del ángel de la muerte. Kakaroto tenía su mirada fija en el ángel, este tenía esa mirada muy profunda y roja como el fuego del infierno, sus ojos de demonio no paraban de relucir. Me has dejado sin opciones, esto es lo que realmente quieres, nunca voy a comprender a los que pelean por placer, diría Tyr. Lo lamento, pero es mi sangre como Saiyajin, no puedo cambiar eso, además estoy orgulloso de ser un Saiyajin, mi padre era un Saiyajin, mi madre una deidad, diría Kakaroto con esa expresión seria y fría a la vez. De acuerdo, cumpliré con tu deseo, pero dejaré esto en claro, prohibido rebasar nuestros límites, no deseo que mi hogar sea destruido, tenemos un acuerdo. Diría Tyr con esa mirada siniestra, sin duda el ángel había conseguido un gran cambio, de tener una mirada pacífica y tranquila, pasó a tener una siniestra y con sed de sangre. Totalmente de acuerdo, respetaré ese límite, ahora comencemos, diría Kakaroto con esa mirada roja imponente. Bien, ¿a qué estamos esperando? Eres tú el que se encuentra impaciente, diría Tyr. Kakaroto sin decir ni una palabra pero Tyr moviéndose a la derecha con un excelente juego de pies esquivaría sin problemas el ataque de Kakaroto mientras seguía manteniendo esa mirada fría. No soy capaz de conectarle un golpe, sin duda, Tyr es el ser más veloz que conozco, se ha vuelto más rápido, no tenía esta velocidad cuando se enfrentó a Black, ¿qué tipo de entrenamiento realizó para alcanzar esta velocidad? Se diría Kakaroto en sus pensamientos, y este al instante volvería a lanzarse al ataque a máxima velocidad directamente hacia su adversario. La velocidad de Kakaroto es admirable, pero sé que él no ha estado entrenando, pero al ser un prodigio hay ocasiones en las que no necesita entrenar, debido a su sangre, su poder incrementa por el más mínimo esfuerzo físico, como un ángel y un demonio antiguo, se diría Tyr y este al instante y en el último momento esquivaría el puño de Kakaroto sin problema alguno. No obstante, el poder de la doctrina egoísta prohibida había surgido efecto, a consecuencia Kakaroto ganaría más velocidad, y este arrojaría un derechazo con una precisión admirable. Esta vez el ataque de Kakaroto era 3 veces más veloz que antes, por lo tanto el ángel de la muerte utilizaría su antebrazo para bloquear dicho ataque. Pero al momento del impacto, se daría una poderosa explosión catastrófica que destruiría todo el suelo, la montaña en la cual se encontraban había sido sacudida de manera violenta, pero sorprendentemente, había podido resistir la fuerza del Saiyajin semidemonio. Triplicó su velocidad de un momento a otro, fue como un crecimiento de poder desmesurado e inesperado, a esto se refería él, la doctrina egoísta prohibida irá aumentando su poder y se irá adaptando a la velocidad de sus adversarios, eran los pensamientos de Tyr. Pudo ser capaz de ver mi golpe, debido a que lo bloqueó con tanta facilidad, no solo es veloz, sus reflejos alcanzan un nuevo nivel, se diría Kakaroto en sus pensamientos.
Ten cuidado, parece que te excediste, un poder más destructivo y mi hogar habría sido destruido, ambos debemos contenernos, sé que tienes una evolución más, pero es mejor no rebasar ese límite, espero me comprendas, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. Entendido, no te preocupes, no voy a usar mi evolución, con esto es más que suficiente, diría Kakaroto con una mirada desafiante. Tyr notaría que sin duda Kakaroto lo había desafiado, por lo cual este solo soltaría una pequeña sonrisa mientras le daba la misma mirada retadora a su oponente. ¿Qué sucede? Creí que también estarías a la ofensiva, pero has estado a la defensiva todo el tiempo, creí que el guerrero más veloz tenía también ataque, diría Kakaroto. Asombrosamente y en un abrir y cerrar de ojos, el ángel de la muerte ya se encontraba frente a Kakaroto con su puño a punto de impactar en la cara de su adversario. Los ojos de demonio detectaron la escalofriante velocidad del ángel, por lo cual estos reaccionarían a tiempo, brindándole a Kakaroto unos reflejos impecables. Si eres tan veloz como lo afirmas, podrás esquivar esto, se diría Tyr en sus pensamientos. Entonces sorprendentemente, Kakaroto solamente daría un pequeño paso a la derecha y este había esquivado sin esfuerzo alguno el veloz puñetazo de su adversario que sin duda sorprendería al ángel. Vaya, me ha dejado asombrado, esquivo mi ataque con un pequeño movimiento, pero era de esperarse, tiene millones de años, es un guerrero veterano con experiencia, tal como yo, se diría Tyr en sus pensamientos. Entonces Kakaroto haría un contragolpe, esta vez lanzaría un izquierdazo inesperado, pero era tan veloz que había sido un movimiento impredecible. Sus movimientos se desdibujan debido a su alta velocidad, se diría Tyr y este esquivaría sin problemas nuevamente el puño de su rival. Kakaroto no se detendría, este rápidamente y con presión había dado inicio a una lluvia de puñetazos y patadas con todo el poder de la doctrina egoísta prohibida. Tyr también se había comenzado a mover a gran velocidad, para evadir y esquivar todos los ataques del Saiyajin semidemonio. Entonces ambos guerreros habían dado inicio a una brutal batalla por los cielos, donde se forman incontables ráfagas de viento, debido a los puñetazos de Kakaroto y se formaban cráteres por toda la montaña. El ángel de la muerte no paraba de esquivar todos y cada uno de los ataques de su adversario, al final su especialidad era moverse a grandes velocidades. Por otro lado, el Saiyajin semidemonio no se quedaba atrás, su velocidad era tan alta como la del ángel, por lo cual igualaba de manera brutal su rapidez y cada vez sus golpes iban agarrando más y más velocidad. Si tú aumentas tu velocidad, yo haré lo mismo, Kakaroto, esto es una prueba de velocidades, quien resultará ser el más veloz, diría Tyr quien de estar a la defensiva, de un momento a otro pasaría a la ofensiva, lanzando golpes con rapidez y fluidez. Kakaroto dejaría de atacar y pasaría a la defensiva, con movimientos rápidos e impredecibles esquivaba los golpes de Tyr, sin duda el ángel lo estaba poniendo en aprietos. Tyr no dejaba de atacar a gran velocidad al Saiyajin, pero esta vez había una gran diferencia en sus golpes, eran más agresivos debido a su maldición, podía sentir el sabor de la sangre de demonio. Su velocidad sigue y sigue creciendo con cada segundo, no tengo el suficiente tiempo para poder predecir y evadir todos sus ataques, a este ritmo uno de sus golpes logrará alcanzarme, se diría Kakaroto en sus pensamientos, quien no paraba de esquivar a grandes velocidades. ¿Qué sucede? Siento que tus movimientos se vuelven cada vez más lentos, diría Tyr con una sonrisa y lanzaba golpes cada vez más rápidos. Quizás porque tu velocidad sigue creciendo como espuma, pero no debo preocuparme, la doctrina egoísta prohibida pronto se hará adaptando a tu nueva velocidad, diría Kakaroto quien no paraba de evadir todos los golpes de su adversario. Pero si solo estoy comenzando, te demostraré que tan veloz puedo ser, fueron las frías palabras del ángel y incrementaría su velocidad de manera descomunal y rápidamente le conectaría un poderoso golpe al Saiyajin semidemonio en todo el abdomen y justo en un punto vital, para ser más exactos, en el plexo solar. Los ojos de demonio captaron el veloz movimiento de ese golpe, pero el tiempo de reacción no fue suficiente, a consecuencia Kakaroto sentiría un poderoso impacto en el abdomen, que sentía que uno de sus órganos era perforado. Se terminó, con ese golpe será difícil que vuelvas a levantarte, quise ponerle fin a este enfrentamiento debido a una razón, mi hogar, no deseo que sea destruido, pero para estar seguro, diría Tyr usando esa nueva velocidad, golpearía a Kakaroto justo en el mentón con una precisión exacta.
Kakaroto sufriría una contusión cerebral al recibir un golpe con mucha precisión en el mentón, por lo tanto, este a gran velocidad sería lanzado hacia una pila de escombros destruyendo todo a su paso, se crearía un cráter y se levantaría una cortina de polvo. Tyr no diría nada, este seguía de pie sin hacer ningún movimiento, pero tenía su mirada fija en la destrucción que había ocasionado al haber lanzado con gran fuerza al Saiyajin. La derrota del Saiyajin parecía ser evidente, había recibido 2 golpes críticos, es imposible que vuelva a ponerse de pie, al menos ese era el pensamiento del ángel de la muerte. Eso es todo, pero estarás bien, en unas horas despertarás, diría Tyr quien se preparaba para sellar su maldición, hasta que notaría como todo el planeta era sacudido y se podía sentir una gran corriente de poder. Imposible, pero no debería sorprenderme, se trata de un monstruo genético, por un momento olvidé a quién me enfrentaba, veo que la maldición me vuelve muy arrogante, espero dominar eso en un futuro no muy lejano, se diría Tyr en sus pensamientos. Un resplandor muy brillante aparecería en la gran montaña, los escombros se elevarían por los cielos, mientras un gran calor se podía sentir y una presión abrumadora. Ahora lo entiendo, tu ki ha cambiado, usaste el poder de la doctrina egoísta celestial para poder resistir mis golpes, eso es una jugada maravillosa, diría Tyr con su típica expresión. El cabello de Kakaroto ahora era blanco, además de que irradia una gran cantidad de calor, y sobre todo, los ojos de demonio aún prevalecen. Me sigue sorprendiendo, que pueda combinar la energía angelical con la energía demoníaca es de admirar, la compatibilidad no tiene comparación, se diría Tyr. De otra forma me habrías derrotado, la doctrina egoísta celestial me brinda más resistencia y durabilidad en batalla, pero para competir contigo, necesito velocidad, diría Kakaroto y al instante accedería al poder de la doctrina egoísta prohibida y su poder como demonio incrementaría y su ki como ángel se esfumaría. Me parece bien, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Me sorprendió mucho tu nueva velocidad, y estoy seguro que estás lejos de mostrar tu verdadera velocidad, supongo que no quieres destruir toda la montaña, diría Kakaroto. Sin embargo, Tyr se colocaría en guardia y se preparaba para atacar, tenía una mirada fría fija en Kakaroto. Desde que empezó la batalla, no he podido conectarle al menos un golpe, pero debe ser uno fuerte, creo que se me ocurre una idea, nunca lo he intentado, pero vale la pena correr el riesgo, se diría Kakaroto en sus pensamientos. El ángel de la muerte ahora se encontraba mucho más agresivo, debido a que ya se encontraba frente de Kakaroto con un ataque pesado y crítico. Esta es mi oportunidad, serían los pensamientos de Kakaroto y esquivaría en el último milisegundo el golpe pesado de su adversario y al instante accedería a la poderosa doctrina egoísta legendaria la cual le brinda una fuerza bruta e infinita. Tyr se sorprendió ante el brutal y radical cambio de Kakaroto, pero vería como el puño de su oponente ya se encontraba frente a su cara. Kakaroto había usado la doctrina egoísta prohibida para esquivar a gran velocidad y para contraatacar, había liberado la doctrina egoísta legendaria, por lo tanto había atacado al ángel con un puñetazo que conllevaba una fuerza descomunal y tremenda. Entonces el ángel de manera violenta recibiría de lleno todo el impacto del puño de Kakaroto en toda la cara, que incluso se formarían múltiples ráfagas de viento y se rompería en pedazos el suelo. Mencioné que era mi turno, diría Kakaroto y de inmediato accedería a la doctrina egoísta prohibida para ganar mucha más velocidad. Tyr se encontraba aturdido, debido a que no tenía la resistencia de un dios, los ángeles se enfocan más en velocidad y técnica, a consecuencia el puñetazo directo de su adversario le había afectado a gran escala. No, aún no terminó, diría Kakaroto con un tono frío y una poderosa esfera de ki se formaría en las palmas de sus manos, sin duda era el poderoso Kamehameha. Siento que todo a mi alrededor da vueltas, el golpe de Kakaroto logró fracturarme el cráneo, qué fuerza, se diría Tyr en sus pensamientos. Entonces Kakaroto al instante se lanzaría al ataque a toda velocidad, mientras conservaba el poderoso Kamehameha, se colocaría frente al ángel y de manera bestial le arrojaría el poderoso ataque de ki a quemarropa y sin darle chance de escapar. ¿Qué rayos sucede? Puedo sentir una gran cantidad de calor y ki frente a mí, diría Tyr y al levantar la mirada notaría que el poderoso Kamehameha estaba cerca de tocar su rostro. Eres admirable, diría Kakaroto quien había lanzado el poderoso Kamehameha con todo el poder de la doctrina egoísta prohibida. Parece ser que nos excedimos, diría Tyr y al instante recibiría todo el poderoso Kamehameha y sin oportunidad de esquivarlo.
Una catastrófica explosión se daría por toda la montaña, al extremo que todo a su paso sería reducido a cenizas, debido a las ondas expansivas de fuego que se habían formado. La explosión del Kamehameha fue tan potente que incluso el hogar del ángel fue destruido y sin dejar rastro alguno. Rayos, no debí haberme excedido, este lugar se ha convertido en el infierno, hay llamas por todos lados, esto es culpa mía, olvidé por un momento que no debíamos excedernos, diría Kakaroto mientras vería toda la destrucción que había ocasionado su poderosa ataque de ki. Así es, te excediste, solo mira a tu alrededor, todo está en llamas, fueron las palabras del ángel de la muerte el cual había salido entre las llamas en su forma humanoide, no tenía ni un solo rasguño o alguna quemadura. ¿Cómo lo hizo? Imposible, eran los pensamientos de un impactado Kakaroto.